Dicen que el diablo no mata, pero puede convencerte de hacerlo. Imagina un juicio. El acusado, un joven llamado Arn Challenge, su abogado se levanta y frente a un jurado atónito, pronuncia una defensa que nunca antes se había escuchado en un tribunal estadounidense. Mi cliente no es culpable. El diablo le obligó a hacerlo. Esto no es una película, aunque inspiró una muy famosa. Esto ocurrió en 1981, en un pequeño y tranquilo pueblo de Connecticut. Este caso, conocido como el diablo, me obligó a hacerlo. No solo conmocionó a una nación, sino que abrió una grieta entre la ley y lo paranormal. Una grieta que hasta hoy sigue sin cerrarse. Esta es la historia real del hombre que aseguró haber matado, poseído por un demonio. Todo comenzó un año antes. En 1980, en Brookfield, Connecticut, la familia Glatzel acababa de mudarse a una nueva casa. Un lugar que debía ser el comienzo de un sueño, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla. El epicentro del horror fue el más joven de la familia, David. Un niño de apenas 11 años. Al principio, eran solo pesadillas, terrores nocturnos que lo dejaban empapado en sudor. Pero pronto, el miedo de David empezó a describir una presencia en su habitación. Un anciano con la piel quemada, ojos negros como el carbón y una sonrisa torcida que le lava la sangre. Lo llamaba el hombre bestia. Noche tras noche, esa figura se acercaba más y más a su cama, susurrándole cosas en un idioma que nadie entendía. La familia, desesperada y sin saber a quién recurrir, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Llamaron a Ed y Lorraine Warren. Sí, los mismos Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales, cuyas historias inspirarían años después la saga de El Conjuro. Cuando llegaron a la casa de los Glatzel, su diagnóstico fue inmediato y aterrador. David no estaba enfermo, estaba poseído, sino por una legión de 43 demonios. Así comenzaron una serie de exorcismos autorizados por la iglesia. Rituales intensos y violentos que buscaban expulsar el mal del cuerpo del niño. Durante estas sesiones, David sufría convulsiones, hablaba con voces guturales y, según los testigos, levitaba. Pero en uno de esos rituales, en un acto desesperado de amor y valentía, algo salió terriblemente mal. El novio de la hermana Mayo, de David, un joven llamado Arn Cheyenne Johnson, no pudo soportar más ver el sufrimiento del niño. Se plantó frente a David y desafió directamente a la entidad que lo atormentaba. Le gritó: «Déjalo en paz. Si quieres un cuerpo, toma el mío». Según Lorraine Warren, ese fue el momento exacto. Ella afirma haber visto una niebla oscura abandonar el cuerpo de David y envolver a Arn. El demonio había aceptado la oferta. En los días y semanas que siguieron, Arn Johnson ya no era el mismo. El joven tranquilo y trabajador comenzó a experimentar episodios extraños. Su novia, Debbie Glatzel, notaba cómo su mirada se perdía en el vacío, como si no estuviera realmente allí. A veces caía en una especie de trance, gruñendo como un animal y hablando con una voz que no era la suya. Lo más inquietante es que, después de estos episodios, Arn no recordaba absolutamente nada. Era como si un interruptor se apagara en su cerebro y otra persona tomara el control. Le confesó a Debbie que sentía una presencia constante a su lado, una sombra que lo seguía a todas partes. Lorraine Warren, consciente del peligro, había advertido a la policía local: «Vigilen a Arn. Algo terrible va a pasar». Pero nadie podía imaginar la magnitud de la tragedia que se avecinaba. El 16 de febrero de 1981, la advertencia de Lorraine se hizo realidad de la forma más brutal. La entidad que había aceptado el desafío de Arn finalmente vino a cobrar su deuda. Esa tarde, la atmósfera era aparentemente normal. Arn, Debbie y otros miembros de la familia estaban en la perrera donde trabajaba Debbie. El dueño del lugar y casero de Arn y Debbie, Alan Bono, había decidido invitarlos a comer. Hubo comida, risas y algo de alcohol. Pero en medio de la reunión, algo en Arn se quebró. Según el testimonio de Debbie, los ojos de su novio se nublaron de repente, volviéndose completamente negros. Su voz cambió, transformándose en un gruñido bajo y amenazador. Comenzó una discusión acalorada con Alan Bono. Lo que pasó después
sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Arne sacó una navaja de bolsillo y con una furia inhumana apuñaló a Alan Bono repetidamente. Fueron 5 puñaladas, tan violentas que le rompieron 4 costillas y le perforaron el corazón. Después del ataque, Arne simplemente se alejó del lugar, caminando con una calma escalofriante, como si acabara de dar un paseo. Cuando la policía lo encontró deambulando por la carretera, a casi 3 kilómetros de la escena del crimen, parecía confundido, desorientado. Sus primeras palabras al ser arrestado sellaron el destino de su caso y lo convirtieron en leyenda. Creo que he herido a alguien. Y luego añadió la frase que lo cambiaría a todo. El diablo me obligó a hacerlo. El juicio de Arne Chellen Johnson se convirtió en un circo mediático. Fue bautizado por la prensa como The Devil Made Me Do It Case. Por primera vez en la historia judicial de Estados Unidos, un abogado, Martin Menela, intentó construir una defensa basada en una posesión demoníaca. Su argumento era simple. Arne no podía ser responsable de sus actos, porque, en el momento del asesinato, no era él quien controlaba su cuerpo, era una entidad maligna. Ed y Lorraine Warren fueron llamados a testificar. Relataron los exorcismos de David, el desafío de Arne y los extraños comportamientos que siguieron. Aportaron grabaciones de los rituales y testimonios de sacerdotes. Sin embargo, el juez Robert Callahan fue tajante. Rechazó la defensa de plano, declarando que una posesión demoníaca era indemostrable en un tribunal de justicia y que no podía ser utilizada como evidencia. Aceptar tal defensa, dijo, sería abrir una caja de Pandora legal. A pesar de que la defensa principal fue desestimada, el jurado pareció verse influenciado por la naturaleza extraordinaria del caso. En lugar de condenarlo por asesinato en primer grado, encontraron a Arne culpable de homicidio involuntario en primer grado. Fue sentenciado a una pena de 10 a 20 años de prisión. Sorprendente. Solo cumplió 5 años y fue liberado en 1986 por buena conducta. Décadas después del juicio, el eco de este caso sigue resonando. Arne Johnson y Debbie Glatzel se casaron mientras él estaba en prisión y permanecieron juntos hasta la muerte de él. Ambos mantuvieron su versión de la historia hasta el final. Arne no estaba solo aquella noche. Lorraine Warren, hasta su fallecimiento en 2019, insistió en cada entrevista que lo que vio fue real. Lo vi con mis propios ojos, repetía. Sentí la presencia del mal en esa habitación. Estaba allí. El caso ha sido objeto de libros, documentales y más recientemente fue la inspiración para la película El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Pero más allá del espectáculo de Hollywood, la pregunta fundamental persiste y nos incomoda. ¿Fue realmente un caso de posesión demoníaca, una fuerza sobrenatural que empujó a un hombre a matar? ¿O fue simplemente un acto de violencia humana, quizás exacerbado por el alcohol, los celos y una psicosis compartida, hábilmente disfrazado con una narrativa paranormal? La verdad, quizás, se la llevó Alan Bono a la tumba. La ciencia busca explicaciones en la mente, la fe busca respuestas en el espíritu, y la ley solo busca hechos. En la encrucijada de estos 3 caminos, el caso de Arne Johnson sigue siendo una anomalía, un recordatorio de que hay rincones de la experiencia humana que no podemos explicar ni legislar por completo. Cuando apagues este video esta noche y te encuentres en el silencio de tu habitación, si escuchas un crujido en el pasillo o un susurro que parece venir de la nada, recuerda que Arne Johnson también pensó que todo estaba solo en su mente, hasta que dejó de estarlo. La pregunta no es solo si el diablo existe, la pregunta es, ¿qué harías si un día llamara a tu puerta? Si esta historia te ha hecho cuestionar la delgada línea entre nuestro mundo y lo desconocido, suscríbete y activa las notificaciones. En este canal, nos adentramos en los misterios que la historia no ha podido resolver. Déjame un comentario abajo. ¿Crees en la versión de Arne Johnson? ¿Fue posesión o fue un pretexto? Quiero saber tu opinión. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces, duerme bien, si puedes.